quede registrado esto también. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro taller de hoy. Primero quiero felicitarlos por su trabajo evaluado. Muy bueno, muy bueno el ejercicio. Muy bien por todos, a todos les fue muy bien. Uno que otro que sacó un poquito de menos nota que otro, pero en realidad muy bien. Se notó que se preocuparon del trabajo, porque había que trabajar un poquito, había que dedicarle un poco a la actividad, y eso me llena de alegría que por lo menos sé que estuvieron trabajando en eso, y también el premio a su esfuerzo está radicado en la nota también. Bueno, dicho esto, tenemos que hablar hoy día un par de cositas para que quede claro que la próxima actividad, el próximo taller, es el último taller, ¿ya? Y como último taller, vamos a hacer la actividad evaluada personal. Vamos a ir a la sala de computación, ¿ya? Y vamos a trabajar en, en un tema con la hipoteca, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo de escrituración. El trabajo, para irle adelantando un poquito, va a ser muy similar a lo que hicimos en un principio cuando eh, escrituramos la promesa. Vamos a trabajar bien también el tema de las escrituras públicas, para que yo eso lo voy a evaluar. El 404, 405 del Código Orgánico, ya son cosas que ya no les pueden fallar a ustedes en las escrituras públicas, ¿ya? Y vamos a ver, como les digo, un tema de hipoteca, va a ser el último, así que ya van a tener más que pasado el tema de la hipoteca. Es un ejercicio bien fácil, pero me interesa que vayan, que asistan, y la idea es que yo mismo se los vaya revisando ese mismo día, y el mismo día en la clase se vayan hasta con la nota, ¿ya? Así que eso sería maravilloso. Bueno, vamos a partir la clase de hoy con el tema del mandato. Esto es lo que tenemos que ver hoy día. Una pequeña pregunta. ¿Has visto el mandato con la profesora? Todavía no. Ok. Entonces pónganme el doble de atención para que cuando lo pasen con la profesora ya tengan la situación al menos clarita de este perspectiva general que voy a hablar yo del mandato. Recuerden que la materia aquí se las pasa la profesora. Nosotros vamos a ir viendo el mandato y sus aspectos prácticos, sus aspectos relevantes en el ejercicio profesional, que es lo que me corresponde tratar a mí. Entonces, como toda institución, tenemos que partir por definirla, ¿no? La definición de mandato está establecida en el artículo 2116 del Código Civil. Este artículo señala que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Esta definición de inmediato nos señala quiénes son los sujetos o partes de este contrato, ya que habla de un mandante o también llamado comitente. ¿Alguien me habló? ¿No? ¿No? Habla de un mandante o comitente, y también la persona que realiza este encargo, llamado mandatario, apoderado o procurador. También de esta misma definición podemos sacar sus elementos de la esencia de este contrato, ¿no? Primero que nada, es un contrato de confianza, intuito persona. ¿Ya? Lo más relevante del mandato es confiar. Ustedes no van a confiar la gestión de sus negocios a terceros ajenos, ¿no? Que no tengan confianza. Acá la confianza es esencial, como se llama.
Otro aspecto esencial del mandato es que exista un encargo, en la gestión de uno o más negocios, ¿ya? Que es lo que también se llama administración. Y un tercer elemento de la esencia del mandato es que la gestión es por cuenta y riesgo del mandato. ¿Ya? El mandatario cumpliendo y ciñéndose a lo estricto de su mandato, el que responde ahí en ese caso es el mandato. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que un contrato de confianza que implica el encargo de la gestión de uno o más negocios y que también es por cuenta y riesgo del mandante. En cuanto a los elementos de la naturaleza, tiene varios el mandato, ¿ya? Entre ellos está la remuneración. El mandato puede ser gratuito o puede ser remunerado, ¿ya? Y como es un elemento de la naturaleza, tú puedes jugar con la remuneración, fijarla, aumentarla, sacarla, condicionarla, reemplazarla o establecer que va a ser gratuito, ¿ya? Recuerden que es la autonomía de la voluntad la que hace modificar las cláusulas de la naturaleza a través de estas cláusulas especiales accidentales que ingresan al contrato para hacer modificaciones del mismo. Recuerden que los elementos de la esencia nunca se pueden modificar, ya tienen que estar así, o si no, el contrato genera en un acto distinto o es un acto nulo de nulidad absoluta. La representación es lo general y el mandato sería como la especie, ¿ya? Ahí puede haber mandato sin representación, que es el poder simple y específico para efectuar una gestión. Eso no implica que la persona está representándola. Pero también puede haber representación sin mandato. Por ejemplo, en el caso de los administradores de una sociedad o del representante legal. Él no figura con un mandato, sino que por el hecho de representar una sociedad, tiene, en este caso, las facultades que tuviera también un mandatario. Con respecto a la remuneración, voy a volver después cuando veamos el ejemplo que le subí de la demanda de cobro de honorarios del corredor de propiedades, ¿ya? Porque, como les decía, la norma que rige esto es el 2117 y dice que el mandato puede ser gratuito o remunerado, como les decía. La remuneración, llamada honorario, es determinada por la convención de las partes antes o después del contrato, por la ley, la costumbre o el juez. Ojo aquí, que este es uno de los pocos casos donde la costumbre constituye aquí una fuente del derecho, porque es la propia ley la que se está remitiendo a ella. Ya el ejemplo más clásico de la remuneración que puede ser también por la costumbre. Señala otro artículo más aquí, que es el 2158, número 3, y dice que dentro de las obligaciones del mandante, número 3, está a pagarle la remuneración estipulada o la usual. Entonces, si tomamos los términos del artículo 2117, y como está establecido el 2158, número 3, nos topamos que por un lado habla de la costumbre y por el otro dice que si no hay acuerdo de las partes, la remuneración que rige es la usual. O sea, vuelve a ocupar un término que te remite a la costumbre. Ya la costumbre no constituye fuente de derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Está en el artículo 2, creo, del Código Civil, si no me equivoco. Y
la usual, como les decía, dice la norma, que es la típica que al corredor de propiedades se le paga un 2% por el comprador o por el vendedor. Eso no está establecido en ninguna norma. De hecho, creo que existió tiempo atrás unas normas de comisionistas que mencionaban el 2%, pero fueron derogadas muchos años. El tema es que hoy día eso del 2% que se les paga a los corredores de propiedades está en la normativa, no existe. Entonces, como la misma ley dice que la costumbre fija esto, será el 2%. Cuando no haya pacto, él siempre va a demandar el corredor de propiedad de eso y se lo van a coger porque es lo usual. No sería lo usual que el corredor demandara por un 5%, porque eso no es lo usual, no es lo que menciona la costumbre. ¿Ya? Eso. Pasemos a otro punto, a la forma de cómo se constituye el mandato. Estas están en el artículo 2123 del Código Civil. Este artículo señala que el encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública, privada, por cartas, verbalmente o de cualquier modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra. Pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial, sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran de un instrumento público. ¿Ya? Eso es un tema de normativas que están reguladas en la prueba, en el Código Civil, de ciertas limitaciones que hay con los testigos para presentarlos en ciertos juicios. Lo importante de acá, estimado, es que hay ciertos mandatos que, dependiendo la naturaleza para los cuales van a servir, tienen que hacerse conforme a las solemnidades que éste requiere. Ya, de hecho, me acuerdo de dos en este momento, mandatos que la ley exige que deben ser por escritura pública, 2 o 3. Por ejemplo, el mandato para contraer matrimonio debe ser por escritura pública. El mandato judicial que se firma ante notario también es por escritura pública. El mandato para vender un inmueble también es por escritura pública y además exige que se individualicen en el mandato los deslindes del inmueble que se pretende vender. Es un mandato especial. Entonces, el 2130 y el 2132 es el que también distingue entre el mandato general y el mandato especial. Dentro de el artículo 2130 señala que el mandato comprende uno o más negocios determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante, es general. Y lo será igualmente si se da para todos, con cada una de las excepciones determinadas. Ojo acá con este artículo, el 2132, porque yo, por ejemplo, en mi código lo tengo rayado, destacado, muy destacado. Pónganme mucha atención, porque todo lo que voy a mencionar, todas las gestiones que voy a mencionar, no requieren de un poder especial. Pero todos los actos que salgan de estos que voy a mencionar, sí lo van a requerir. Esta norma es la del 2132 del Código Civil y señala que el mandato no confiere naturalmente al mandatario que el poder de efectuar los actos de administración como son pagar las deudas, cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos a otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones. En lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que le hayan encomendado. La norma termina diciendo: para todos los actos que salgan de estos límites, se necesitará de poder especial. ¿Ya? Este es un artículo muy preguntado en el examen de grado y me imagino que en el examen también. Por eso que se los dejo ahí marcados para que ustedes puedan establecer estas figuras.
Ahora, vamos a mirar los ejemplos que yo subí y vamos a partir por el número 1, que es una copia de escritura pública con firma electrónica avanzada. ¿Se acuerdan que yo les he enseñado que hay dos tipos de escritura pública y que son las firma electrónica avanzada y todas las tienen un sello de verificación y se puede otorgar una copia. ¿Por qué escritura pública? Como siempre les digo, porque tiene un número de repertorio acá, que es el 497. Y siempre yo voy a poder obtener una copia de esta escritura en la notaría de don Luis Poza Maldonado. Pero los notarios solo pueden tener sus escrituras públicas un año nomás en sus notarías. Después del año están obligados a remitirla donde otro auxiliar de la Administración de Justicia, que se llama el archivero judicial. Y es el archivero judicial el que te va a dar la copia. Se hizo el año 2015, ¿ya? Pero el que me entrega y se hizo ante el notario Luis Poza Maldonado. El que me entrega es don Julián Andrés Miranda Ose, archivero judicial de Santiago. Él es el que me da la copia autorizada. Ok. El dato general, por lo general, es la misma mitad para casi todo. Lo más amplio, y se tiene que ir dividiendo primero por las cantidades de contratos que tiene que ver en relación a los bienes primero. Siempre van las facultades de los bienes, comprar, adquirir a cualquier título, tomarla en arrendamiento, vender, que son las administraciones de mayor confianza. Adquirir, celebrar todo tipo de contratos, amplios. Constituir sociedades, recibir, cobrar, avalar, afianzar, caucionar, contratar préstamos, abrir cuentas corrientes. Todas estas son en el ámbito bancario, hay que poner muchas y varias instituciones donde tengas, para que después no tengas problemas y tengas que modificar el mandato porque no tienes una cláusula específica que te faltó. Instituciones, siempre es bueno mencionar los ministerios, todo distinguir dónde se va a poder representar a esta persona. Trámite, pagar, representar. También viene la representación judicial, que aquí hay que tener mucho cuidado porque el mandato judicial solo se le puede dar a los abogados, a los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y a los egresados hasta 3 años, porque son las únicas personas que conforme a la ley están habilitadas para comparecer en juicio. Unos comparecen solo, los abogados, los procuradores comparecen con abogados, pero pueden comparecer en juicio. Entonces, cuando tú le das un mandato, aquí le da a estas personas no son abogados, es un empresario con una empresaria, que no son ingenieros, no son abogados. Entonces la sociedad está diciendo que el representante legal va a representar judicialmente el mandante ante los tribunales ordinarios, especiales, incluso arbitrales, con todo. Pero esto es solo para el efecto de que él pueda comparecer en representación de su mandante y solo en ese acto pueda designar un abogado patrocinante para que lo represente, ¿ya? Eso nada más. O sea, hasta ahí llega esa facultad, ¿no? Él no puede transigir, él puede designar un abogado patrocinante para que él realice todas esas gestiones que están ahí, ¿ya? Eso para que lo tengan súper claro. Como siempre, las personerías del mandante, donde está para poder acreditar si es representante legal. El segundo material que les mandé es una delegación de mandato, ¿ya?
La delegación del mandato es un elemento también de la naturaleza del contrato de mandato, ¿ya? Puedo yo delegarlo como puedo no delegarlo. Si yo no coloco que el mandato no lo puedo delegar, se entiende que el mandato es delegable, ¿ya? Entonces, como cláusula de la naturaleza, si yo quiero que el mandato sea indelegable, tengo que, por ende, pactarlo así en el contrato, ¿ya? Y por lo tanto, si yo no voy a delegar, voy a colocar expresamente que se prohíbe la delegación del presente mandato. Así que también cuando se redacta una escritura de delegación de mandato, lo primero que tienes que identificar es el primer mandato que hay, porque para que haya delegación de un mandato es obvio que tiene que haber un mandato. Entonces, en la cláusula primera, lo primero que vas a señalar es la fecha en que se celebró ese mandato, con todos sus datos, ante notario, qué número de repertorio se inscribió, porque era una escritura pública para hacerle su seguimiento. Eso siempre un abogado tiene que ser correcto, ordenado, para ir individualizando aquí estos temas. Aquí en ese mandato se señalan algunas facultades que habían para, sobre todo, para el tema judicial, fíjese. Y como este señor no era abogado, me delega a mí parte de ese mandato general que tenía, me delega solo la cláusula de representación ante los tribunales, ¿ya? Eso. Entonces, ahora yo, con este mandato, más la escritura de mandato anterior, yo paso a representar a esta señora que era la primera que dio el mandato, ¿ya? Y siempre hay que tener copia autorizada de las dos escrituras. Con eso tú vas a poder acreditar tu representación. En este caso, la delegación, terminando dato, la delegación también termina, ya que es un efecto del mismo mandato. El tercer material que les mandé es una escritura de revocación de mandato. ¿Ya? En la escritura de revocación de mandato tiene que ceñirse a algunas formalidades también, todo lo que tiene que ver a veces con la revocación de ciertos mandatos. En especial un mandato que a nosotros nos interesa mucho, que es el mandato judicial, ¿no es cierto? El poderdante puede revocar a su arbitrio el patrocinio y poder del abogado, ¿ya? Y al revocársele el poder, él está obligado en un juicio, además, a constituir inmediatamente el nuevo patrocinio y poder, ¿ya? Él no puede revocarle el poder a su abogado para quedarse sin abogado. En el juicio, de hecho, el juicio debería suspenderse hasta que la persona contrate una defensa letrada. Ahora, este tipo de revocaciones, como les digo, tiene que haber, la persona no puede quedar sin defensa en el juicio. Pero puede que también, en vez de revocar el mandato, la causa de terminación de este sea la renuncia del mandatario. Ya, recuerden que la revocación es un acto por medio del cual yo le pongo término al mandato en forma unilateral, pero por parte del mandante. Mientras que la renuncia es la forma en que el mandatario expresa su voluntad de ponerle término a este contrato de mandato. Y aquí también tenemos que tener súper presente las normas del mandato judicial, del artículo 6 y 7
del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Porque, y en especial el artículo 10 del CPC, porque el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, más encima, a los abogados cuando renunciamos, tenemos que hacernos cargo de colocar el estado del proceso en noticia de nuestro ex representado y meternos la manito al bolsillo y contratar un receptor y notificarlo, ¿ya? Así que la salida de la renuncia de un abogado, más encima cuando es porque no te han pagado, más encima tenéis que meterte la mano al bolsillo y contratar un receptor para comunicarle el estado. Eso es lo correcto que tienes que hacer. De hecho, el juez, al proveer la solicitud de renuncia, siempre coloca: téngase presente la renuncia, cúmplase con el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, que vamos a aprovechar de leerlo para ver de qué estoy hablando. Dice este artículo: todo procurador legalmente constituido conservará su carácter de tal mientras en el proceso no haya testimonio de la expiración de su mandato. ¿Ya? Aquí, ojo aquí, que muchas veces el abogado está demandando con mandato judicial por escritura pública, y tú revocas la escritura pública, pero mientras no des constancia de esa revocación al proceso, el mandato sigue vigente. A eso se refiere. De hecho, voy a seguir con el inciso segundo. Dice: si la causa de expiración del mandato es la renuncia del procurador, estará obligado a ponerle en conocimiento de su mandante, junto con el estado del juicio, y se entenderá vigente el poder hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento desde la notificación de la renuncia al mandante. O sea, tengo que notificarle y más encima esperar un plazo de 18 días hábiles, que es el término de emplazamiento nuevo que hay en el Código de Procedimiento Civil. Y si en ese término no dedujo algún reclamo contra mí, porque me va a hacer seguir en un incidente haciéndome cargo del juicio, se va a formar un incidente para ver si sigo o no sigo. ¿Qué atroz? Bueno, son cosas que ocurren. Ojo también que si la causa de expiración es la muerte del mandante, el abogado está obligado a seguir adelante el juicio. ¿Ya? Esto está señalado en el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil. Dice: si durante el juicio fallece alguna de las partes que obre por sí misma, quedará en suspenso por este hecho el procedimiento y se pondrá su estado en noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso del derecho en un plazo igual de emplazamiento. A mí se me han muerto clientes en juicio, ¿ya? Y uno sigue haciendo presentaciones. De hecho, hace poquito falleció un cliente, un juicio que tenía contra el banco, y falleció el cliente por COVID. Y presenté un incidente, que fue mi último escrito, acompañando el certificado de defunción y deduciendo el incidente del artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, solicitando que se pusiera en noticia de los herederos. Y la verdad que ahí quedó el juicio, porque después tienen que esperar que se haga la posesión efectiva y varias cosas. Y entre medio aparecieron hasta unos niños menores de edad dentro de los herederos. O sea, eso implica un tema bien complicado. O sea, para poder seguir una acción o para poder seguir, hay que nombrarle un curador a ese menor. Es bien complicado ahí el tema, fíjate. Pero si hay muerte del mandatario, en este caso del abogado patrocinante, si fallece el abogado patrocinante, el apoderado, si tiene la calidad de patrocinante, puede asumir el poder, pero si el apoderado no es el abogado patrocinante, el poder también de él va a expirar.
¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya estado quedando claro? No, ese silencio implica que está clarito, como el agua cristalina, parece. Ya, qué bien. Sigamos entonces. La Constitución, la rendición de cuentas del abogado. Ya, vamos a meternos en otro tema dentro de las obligaciones, que tiene el mandatario. Una obligación es la de rendir cuentas de su gestión. ¿Ah? Todo mandatario está obligado a rendir cuentas de su gestión. Las rendiciones de cuentas están establecidas como obligación en el artículo 2155 del Código Civil. Esta norma indica que el mandatario es obligado a dar cuenta de su administración. Las partidas importantes de su cuenta serán documentadas si el mandante no le hubiera relevado de esta obligación. Quiero que me escuchen súper bien esto porque se equivocan hasta abogados viejos con esto y llega a dar lástima. El tema de las cuentas hay que tener mucho cuidado para demandar. Primero, para saber dónde hay que demandar, cuándo y contra quién. Tú no puedes demandar directo a un mandatario que te rinda la cuenta y te la pase para aprobar. Porque eso es materia de un juicio de cuentas. Y antes de llegar a un juicio de cuentas, la ley te exige que tú tienes que iniciar un juicio sumario para que se declare la obligación de rendir cuentas. Y que es el que está establecido en el artículo 686. Hoy me comí el numerito ahí, pero está acá. Un segundito. El 686, número 8 del Código de Procedimiento Civil. Dice, se sujetarán al procedimiento sumario 8 a los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato de rendir una cuenta. O sea, en el ejemplo que yo les mandé, hay una demanda de constitución para rendir cuentas por la gestión de un abogado. A este señor abogado se le pasó un dinero, estamos hablando de 85 millones de pesos, efectuar varias gestiones. Por esto pidió 10, esto pidió 8 millones y tanto, por esto pidió 37, y eran varias cosas que había que hacer, y otras por esto, y no había avances, no habían cosas, hasta que la señora se dio cuenta de que estaba llegando a varios problemas. Entonces, claro, las personas llegan a tu oficina y creen que uno les va a meter una demanda de inmediato a estos tipos para que te paguen, y no, si el mandatario, mientras no rinda cuenta, después de eso van a llegar sus responsabilidades. Primero él tiene la obligación de rendir cuenta y mientras no la rinda no podía atacarlo en ese sentido. Y a través de esta demanda se declara que conforme a la ley y acreditar que el gallo es mandatario, y con eso acreditar el mandato, el juez
va a declarar esto. Hay unas normas bien relevantes que les quería leer sobre la rendición de cuentas que están en el artículo 40 y 41 del Código de Ética Profesional. ¿Ya? Dice el artículo 40. Uso de fondos recibidos del cliente. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando le pasa platita al cliente. El abogado debe siempre hacer uso de los fondos recibidos del cliente exclusivamente para los fines y propósitos de su representación. Ese es el principio base. La platita que a usted le pasa para trabajar es para trabajar en favor de su mandante. Las platas de honorarios son tuyas, pero las platas para tu gestión son para los propósitos de tu representación, como los dice ahí. Por lo tanto, estas son exclusivamente para eso. No puedes desviar. Dice 41. Rendición de cuentas. La correcta administración de los bienes recibidos del cliente o recibidos para el cliente exige al abogado una rendición de cuentas documentada acerca del monto, uso y ubicación material de dichos bienes. El abogado dará pronto aviso a su cliente de los bienes y dineros que reciba para él y los pondrá de inmediato a su disposición. Falta la ética profesional, el abogado que disponga de fondos recibidos para su cliente. No podrá el abogado retener los bienes y dineros recibidos por el cliente o recibidos para el cliente con el fin de hacerse pago de honorarios adeudados o para garantizarlos, a menos que exista un acuerdo o autorización expresa del cliente o resolución judicial que así lo autorice. ¿Ya? Esto es fundamental, porque ustedes como abogados también tienen que saber cobrar. Tienen que saber cobrar, porque si ustedes no saben cobrar, primero se van a burlar de ustedes. Segundo, van a perder mucha plata en su vida por no saber cobrar. Y tercero, cuando no saben cobrar, también va junto a no saber administrar dineros. Porque la persona que no sabe cobrar es porque no sabe administrar, porque para tener dinero tienes que cobrar, gastar y todo hacerlo en una forma correcta para que eso surta. Si algo está mal es porque algo no está bien, ¿no es cierto? Estamos claros con eso. Y estos dineros tienen que hacerse de esa forma. Entonces, este juicio, como es juicio sumario, se presenta la demanda, ¿no es cierto? El tribunal cita un comparendo al quinto día. Hoy día, con el tema de la pandemia, están fijando una fecha fija y la audiencia se hace por Zoom. Y en ese comparendo se contesta la demanda, se hace el llamado a conciliación y si no hay prueba, el juez recibe la prueba que se tramita como un probatorio de incidente, con 8 días nomás. Así que el juicio sumario es corto, ¿ya? Lo que pasa es que de repente se demora porque en el probatorio tú pides un peritaje y entre un peritaje, entre nombrarlo y que el señor saque el peritaje, tenéis 3, 4 meses. A veces los testigos ahora se están dando fecha, también están dando fecha a algunos tribunales bien lejanas para la absolución de posiciones y ahí los juicios se te van un poco demorando. ¿Ya? Entonces, como les decía, este abogado no trabajó, no hizo las cosas que le encomendaron y todos los dineros que pidió para gastos, no rindió cuenta de nada, no dio ninguna boleta de honorario. Por lo tanto, lo que tú tiendes a pensar que esta persona distrajo esos fondos y los ocupó para su beneficio personal. Voy a pasar al material rendir cuentas, voy a pasar a este material. El juicio de cobro de honorarios, ¿ya? Es un juicio sumario mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción de ciertos honorarios, porque es para ciertos honorarios que se cobran en juicio sumario, ¿ya? Sobre todo los honorarios de los profesionales liberales, de las profesiones liberales que prescriben en 2 años.
Esos honorarios son los que se tramitan en juicio sumario. Ahora, si a ti se te fue el plazo de los 2 años para ejercer la acción, siempre vas a tener la acción de cumplimiento o de resolución de contrato con indemnización de perjuicio, la cual prescribe en el plazo de 5 años, porque esa no tiene un plazo específico, por lo tanto rige la norma general del artículo 2515 del Código Civil, que nos señala que las acciones ejecutivas prescriben en 3 años y las ordinarias en 5. La prescripción ya se las hablé, es una prescripción corta, esa es la que está en el 2115 de ciertos honorarios. En cuanto al contrato de corretaje de propiedades, recuerden que cuando les dije de las formas que se podían constituir el mandato, hablamos de por carta, por escritura pública, privada, y estaba también verbalmente. ¿Ah? Entonces, yo también puedo encargar este contrato de corretaje verbalmente. Por lo usual, el contrato es muy pocas veces, algunas oficinas inmobiliarias más rígidas te hacen firmar contratos de corretaje, pero por lo general el corredor de propiedades hace su trabajo y sabe que al final va a recibir el 2% por ambas partes cuando es una venta, y que va a recibir la mitad del primer arriendo cuando es un arrendamiento. ¿Ya? Entonces, en este juicio, tú tienes que acreditar la existencia de la obligación, pero el cumplimiento de esa obligación o la diligencia exigida para haber cumplido es carga de la prueba del demandado, del mandatario, ¿ya? El mandante o demandante en todos estos juicios solo le toca acreditar la existencia de la obligación, ¿ya? Eso. Y la existencia de la obligación lo puedes acreditar con gestiones efectuadas por tal fin. Por lo general, yo he hecho muchos de estos juicios del que les mandé ahí, a los corredores de propiedades, por lo general mucha gente no les paga, o hacen la gestión y después los otros van solo a la notaría, le pegan el codazo, los condes. Los corredores pasan este tipo de cosas y terminan después en la oficina de los abogados pidiendo que les cobren lo que les quedaron debiendo. Entonces, el corredor de propiedades tiene que acreditar en juicio, como les decía, la existencia de su obligación. ¿Y lo va a acreditar con qué? Mandando el envío de correo electrónico, tratando de coordinar visitas, tratando de preocuparse de los títulos, de coordinar el tema en la notaría y todas las gestiones había y por haber para que se llevara a efecto esa vez. Entonces, él acreditando trabajo va a acreditar la obligación. Ahora, el cumplimiento, no el cumplimiento de la obligación, lo tiene que acreditar. Y por lo general, como es una obligación de pago, se va a acreditar con el pago o con otro modo de extinguir las obligaciones. ¿Ya? Eso con respecto al contrato de corretaje de propiedades. Le hablé que la pactada o usual, recuerden que podía ser la autoridad, y la usual es la que deriva de la Constitución. Vamos a meternos en el tema de lo que va a tratar la actividad. Pónganme mucha atención porque todos los que hagan esta actividad y me la manden el día antes del próximo taller, van a tener 2 puntos base para el trabajo personal, ¿ya? Así que volvemos a los mismos grupos de trabajo y pónganme mucha atención para que veamos de qué se va a tratar esta actividad. Yo les mandé un material que es el número 6. Este material es una demanda que encontré yo en el Poder Judicial, ¿cierto? En eso del compendio de roles civiles, aquí encontré una yo, y yo también busco demanda ahí, en el cual me llama mucho la atención cómo comparece una persona en representación del Banco Estado. ¿Ya? Y ya que la persona que no es abogado,
y dice que en representación según se acreditará. O sea, esta señora va a acreditarle al juez, como se acreditará, que representa al Banco Estado. Y dice que en el tercer otro sí, ella acredita la personería. Vamos a revisar qué dice el tercer otro sí. Para efecto de acreditar mi personería, sirva su sí a tener por acompañados con citación copia de los siguientes documentos. Fotocopia autorizada de delegación de mandato por escritura pública otorgada ante el notario, tanto, de otorgado, ¿no es cierto?, por José Manuel Mena Valencia y Alberto Chacón Ollanedel, a subgerentes regionales, gerentes y agentes y otros. Y dos, copia de mandato judicial de fecha 21 de octubre otorgada en la notaría de Pedro, documentación que exhibo. Esto está mal, pero quiero que ustedes se den cuenta dónde está el error. Esa es la idea. Esta forma como está compareciendo esta abogada con estos documentos está mal. Yo no les voy a decir por qué. Ustedes van a pasar la materia, van a ver, y después esto se van a dar cuenta dónde está el error claramente. Los PPT también van con todas las normativas para que lo revisen. Pero esto, acá hay algo que está mal. Y como está mal, yo les dejé una planilla para que trabajen, que es el material 7. ¿Ya? Lo que van a trabajar en redactar una excepción de falta de personería o de representación. Una excepción dilatoria de falta de representación en un juicio ejecutivo. La falta de representación también es una excepción dilatoria del juicio ordinario. Pero la diferencia que tiene esta excepción en el juicio ejecutivo con el juicio ordinario es que en el juicio ejecutivo, si a ti te acogen la excepción y se declara que la personería no es conforme a derecho ni la representación es conforme a derecho, el tribunal va a rechazar la demanda ejecutiva, la va a rechazar, ¿ya? En todas sus partes y va a condenar en costas al ejecutante. No así cuando coloque esta misma excepción en un juicio ordinario. Porque en el juicio ordinario, si le acogen su excepción dilatoria, el juez va a ordenar corregir la situación. Y si el tema es corregible y al abogado le da mandato después el que tenía que darle, el juicio va a seguir igual. ¿Ya? Entonces, por eso que ocupé un formato para oponer excepción en un juicio ejecutivo. Ejecutivo. ¿Ya? Ustedes van a representar al demandado, al señor Figueroa Castillo. Y aquí va el escrito, yo se los dejé casi armaditos. ¿Ah? Así se presentan las excepciones. Me voy a poner la excepción de falta de capacidad. En efecto, en el escrito ustedes tienen los fundamentos de hecho para contar que tal persona compareció, ¿no es cierto?, en esta presentación. Todos lo sacan del mismo fundamento. Tienen que revisar las normas de la delegación y de la representación. Y van a encontrar clarito dónde se han equivocado los señores del Banco Estado. ¿Ah? Y ustedes van a colocar aquí los hechos, el derecho y, por supuesto, que la petición concreta se las hice yo para que la declarara y rechace la demanda con expresa condena en. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta con la actividad?
Profesor, entonces esta actividad va a quedar con fecha de entrega para el día anterior al taller que viene, ¿sí? Así es. Revisemos la agenda para que estemos claritos. Entonces, ustedes son del curso del profesor Aguirre, ¿no es cierto? El próximo taller lo tenemos el 28. ¿Qué? No somos el Profesor, somos del profesor Francisco Cabello y la profesora Mimi Rodríguez. ¿No? que los profesores de la cátedra, profe, son el profesor Francisco Cabello y la profesora María Isabel Rodríguez. Ah, verdad. Tienes razón. Ya. Tenemos hoy día, ¿no es cierto? Hoy día y la otra queda para el 28 de octubre. Por lo tanto, el 27, a ver, el 26 de octubre mándenme esto para que me den un día por lo menos para revisarlo y para que el día 28 les tenga clarito los que tienen los puntos de base también, ¿ya? Así que, miércoles 26, este no lo movemos, porfa, ¿ya? Miércoles 26, 20-30 horas, si me dejan el 27 para poder corregirse. ¿Ya? Ya. Entrega miércoles 26 de octubre a las 20-30 horas. Por favor, que quede ahí anotadito por todos. Este no lo voy a poder correr porque si no se me va a apretar mucho con el otro y la idea es tenerle las notas cuanto antes. Profe, le hago otra pregunta. ¿Este taller es grupal? ¿Con el Grupal, mismo? sí, grupal. Si la única actividad que van a hacer solo es la que vamos a hacer allá. Así que esto grupal en los mismos grupos y por supuesto que el punto de base va a ser para todos los del grupo, si estamos claros, independiente de que la nota personal va a ser distinta, el punto de base va a ser para todos o todas, ¿ya? Ok, gracias, profe. Listo. ¿Estamos ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Si no, voy a poner voy a ver el tema para poner la asistencia y puedan marcar sus asistencias. Déjenme un segundito. Voy a entrar para el navegador académico para que se puedan marcar su asistencia a la clase, ¿ya? Aquí al final están ustedes ya. Aquí va la marquita de la asistencia para que la puedan tomar. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Sí, profesor, se ve bien. Ya, Peque, ustedes me avisan. ¿Ya? ¿Todos le tomaron? Profesor, tengo No, una todavía duda. no, ¿Cuáles espere, serían los espere. elementos esenciales del contrato? Pensando pronto, quizás una promesa de mandato. ¿Qué elementos deberían especificarse? Les dije que los de la esencia era primero que nada la confianza, pues. La confianza. El encargo también es de la esencia. Confianza, encargo. Esas son. ¿Estamos? Ya. Nos vemos, cuídense y que les vaya a todos súper bien. Profesor, Chao. Dígame. profesor, disculpe, ¿me puede dar un minuto más para poder quedar presente que no me pesca mucho el internet? Sí, claro, no lo he cerrado todavía. Dame un segundito. Ya, muchas gracias. Sí, ahí está. Muchos se pueden retirar si gustan. Ahí sí, muchas gracias. Chao, profe, Ya. muchas gracias.
Profesor, No, gracias a vaya ustedes, que bien. estén bien. Profesor, Cuídense, profesor, chao, ¿le puedo hacer chao. una- Qué bien. Chao, profe. Chao, profesor, Chao, que esté chao. bien, cuídese. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profesor, ¿Sí? hola, ¿está grabando todavía? Ah. Sí.